Ya. Buenas noches, licenciada. Nosotros somos el grupo 2 y estamos conformados por Gabriel Proaño, Caterina Zapata. Los datos con los cuales trabajamos los sacamos del INEC y la provincia escogida es la provincia del Guayas. Nuestras variables a analizar son docentes, ya sean masculinos o femeninos. Aquí podemos ver que con la fórmula Sumari pudimos sacar el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la moda, el tercer cuartil. Ya, ahora vamos a hablar sobre la distribución de frecuencias, en donde hemos obtenido el rango, que sería 156, total de profesores 105, total de profesoras 156 y el total de maestros 261. Y aquí está la tabla de distribución. Para la regresión lineal en estadística es un modelo matemático usado para aproximar la relación de dependencia entre una variable dependiente y m variables independientes. Con esto hemos sacado esta ecuación y la interpretación es que dentro de la gráfica se observa datos atípicos, es decir, con diferencia considerable de mayor a menor a la mediana, y la variable profesoras es la más homogénea y simétrica como se puede apreciar en sus puntos 50-20 y 100-40, donde se demuestra que poseen una correlación creciente. Ya, en el histograma podemos ver que tenemos menos de 50 docentes femeninas que se encuentran en la mayor cantidad de instituciones educativas posibles, y también podemos ver que la cantidad de profesores aumenta en menor porcentaje en las instituciones educativas. Listo, ahora tenemos el diagrama de CAG, que nos permite observar y comparar la distribución de tendencia central gracias a sus cuartiles. Entonces nosotros podemos sacar que aquí hay datos atípicos en la variable de 150, 140 y 130 aproximadamente. Asimismo, sus datos atípicos de la variable profesores son 110 aproximadamente, los cuales se encuentran más lejos del diagrama. Y ahí tenemos su simetría, la cual se puede observar en diferentes puntos, que es el 25-10, el 75-30 y el 150-50, donde se demuestra que es creciente. Asimismo, tenemos la variable más homogénea, que es la de profesoras, con un coeficiente de variación de 1,25, inferior a lo de profesores, que es 1,75. De ahí tenemos la tabla de contingencia y las variables. Está el acceso a edificio versus el área. Está la zona rural, la urbana y su sumatoria, que en total nos da los 2.631. Para la probabilidad es que la institución educativa a la zona rural es del 17.98%, la institución educativa que tenga acceso al edificio de forma terrestre es del 98.21%, la institución educativa que tenga acceso al edificio de forma terrestre y está ubicada en el área rural es del 16.76%. La institución educativa que está ubicada en el área urbana, si se conoce que tiene acceso al edificio de forma terrestre con el 81%. Ahora vamos a presentar la continuación del caso de estudio y la variable a analizar aquí es el área. Ahora los datos. Tenemos nuestro tamaño de la muestra con 2.631, la frecuencia absoluta, nos enfocamos en el área urbana y rural. Urbana
con 2.158 y la rural con 473. Listo. En este caso de estudio nosotros realizamos dos experimentos, uno puntual y uno acumulado. En el caso de experimento Bernoulli puntual, escogimos un docente elegido perteneciente a la zona rural, la cual, como es una probabilidad puntual, se escoge y se calcula por el número que decidamos calcular. En este caso, si es 0 es 0,37, si es 1 es 0,4, si es 2 es 0,17, si es 3 es 0,039, si es 4 es 0,0043 y si es 5 es 0,0002, la cual va decreciendo como se puede ver en el gráfico. Por otro lado, en el experimento acumulado se calcula la probabilidad desde una acumulación de datos, es decir, no es puntual únicamente del 1, del 3 o del 5, sino que se calcula, por ejemplo, de 0 a 2. Por eso en los que realizamos está que la probabilidad de que ninguno de los 5 de los docentes pertenezca a la zona rural es 0,37. Y en el caso que sea la probabilidad de que por lo menos 2 de los 5 docentes elegidos pertenezcan a la zona rural es 0,22, la cual sería a partir del 2 hasta el 5. Siguiendo con el experimento, vamos a calcular los siguientes datos. En esto elegimos una muestra de 5 con una probabilidad del 0.18 y con la probabilidad de que no pase de un 0.82. El micrófono. En el valor esperado aplicamos la fórmula que x es igual a 5 y p es igual a una división. Entonces, como resultado tenemos que es 0,898, que dentro del caso de estudio que nosotros estamos analizando, es el valor que se le puede esperar dentro del conjunto de datos. También tenemos la varianza, que es x por p y por q. Tenemos los datos arriba y adicional q es la muestra. Entonces tenemos como resultado que es igual a 0,737. ¿Qué significa? Que es una varianza alta y que sus datos están alejados de gran manera a su medida. En la desviación se calcula con la raíz cuadrada de su variancia. En RStudio con el comando skirt. Su valor es de 0.8586. Su distribución de datos es bastante dispersa al contener más de un 80%, por lo que sus datos son muy dispersos por alrededor de su media. Listo, y ahora vamos a ver lo de los docentes en el área rural, en donde 2.158 sobre 2.631 con un resultado de 0,820. Y aquí es donde se debe calcular el área del cual no pertenece a la rural, es decir, el área urbana. Siguiendo con estos datos, seleccionamos la variable de docentes masculinos y la información es que tenemos un mínimo de 0, un máximo de 105, primer cuartil cuenta con 0, el tercer cuartil con 4, la mediana con 1, la media de 3.705, tenemos una desviación estándar de 6.49 y aquí la dispersión de la base de datos Guayas en relación a qué tan dispersos son sus datos es de 6.49, una diferencia considerable. Sin embargo, sus datos son más cercanos que dispersos. El coeficiente de variación contamos con 1.75. Esto quiere decir que su relación con la desviación estándar y el promedio de la media significa que hay relación con las variables. Tenemos un rango de 105
y es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la base de datos de Guayas. El rango intercuartil es igual a 6. Este rango intercuartil indica que el 50% tomado. Podemos ver qué tan dispersos están sus datos. Y bueno, aquí tenemos una representación sobre el diagrama de dispersión en donde se puede ver la variable de profesores masculinos, en donde los puntos más oscuros están correlacionados y los que están más dispersos pues tienen menos correlación. Ejercicio número 1. La probabilidad de que una institución educativa tenga menos de 2 docentes masculinos. Para esto sacamos la media, que es de 3.705, la desviación estándar de 6.492. Con esto calculamos el menos 2 de los docentes con el menos 3.705 dividido para los 6.492. De ahí cuando saquemos el valor de z, que nos da 0.8787, nos vamos a la tabla de distribución, en el cual sacamos el valor que se aproxima a la probabilidad, buscamos la fila 0.8 y en la otra 0.04. Esa es la probabilidad, es decir, 0.7995. Ya, en la segunda tenemos que, ¿cuál es la probabilidad de que una institución educativa tenga más de 2 docentes masculinos? Realizamos un proceso similar al ejercicio 1, pero en este caso con el signo en positivo, los mismos datos en desviación estándar y en mediana, que en desviación estándar es 6,492 y en la mediana 3,705. Procedemos a realizar igual en base a la fórmula la división y tenemos que Z es igual a 0,2626. Este valor lo ubicamos en la tabla de distribución y ahí obtenemos la probabilidad que nos sale 0,60. Esa es la probabilidad de que sean más de 2 docentes masculinos. Listo. En la tercera pregunta tenemos que la probabilidad de que una institución educativa tenga entre 1 y 4 docentes masculinos. Entonces, lo que hicimos en este ejercicio fue sacar la probabilidad tanto que sean hasta 1 y que sean hasta 4 docentes. Luego las procedemos a restar, que es 0,38 menos 0,15, y nos da el valor de probabilidad, que es 0,2219, el cual luego le procedimos a poner en la campana de Gauss. Ya, en el siguiente vamos a ver el número de docentes masculinos a partir del cual está el 30% de instituciones educativas que tienen la menor cantidad de docentes. Para este igual representamos en una campana de Gauss en donde utilizamos la misma mediana, la desviación estándar, en donde procedemos a hacer el cálculo con un 0.30 menor, lo que quiere decir que va para la izquierda, y va representado que el 30, menos del 30% que tienen cantidad de docentes masculinos. Y finalmente tenemos la quinta pregunta, lo cual dice que cuál es la probabilidad que se desea conocer a partir de cuántos docentes están en el 25% de instituciones educativas que tienen la mayor cantidad de docentes. Entonces, en este caso, al tener el porcentaje del 25, podemos agruparle en la campana de Gauss, la cual entre la mitad es el 50% y en la mitad es el 34%. Entonces, a partir de eso se le pone el valor del 25%, que sería a lo que tiene en su derecha. Con esto terminamos las preguntas del estudio de caso y muchas gracias.